Cuando las personas están interesadas en un tratamiento con células madre, surgen demasiadas inquietudes. Hoy voy a resolverte las más frecuentes que mencionan mis pacientes frente a los tratamientos de células madres derivadas de cordón umbilical. La primera y muy frecuente inquietud es ¿de dónde vienen esas células madre? El cordón umbilical se recibe de una donación. Son procesos controlados y son donaciones que tienen una trazabilidad a nivel de historia clínica para nosotros como médicos. Son procesos que cada gobierno define unas normas de cómo se controla justamente ese proceso de donación de muestra de cordón umbilical y de allí que ellas reciban su nombre como células madre donadas o de donante o células madre halogénicas, que es el término técnico para referirnos a que vienen de un donante. Y de allí se deriva otra frecuente inquietud y es en torno a la compatibilidad de estas células. Es importante que sepas que las células madre que vienen de cordón umbilical expresan un complejo de compatibilidad para los seres humanos. Es decir, ellas expresan que son células de humanos útiles para humanos, pero no expresan complejos de compatibilidad individuales, es decir, no expresan nombre y apellido, se indican para humanos, pero no expresan esa compatibilidad individual que haría que solo me sirvieran a mí o al dueño o a mi familiar, sino que son útiles en general a las personas, a los seres humanos y por ende no realizamos pruebas de compatibilidad previo a este tipo de tratamientos. ¿Qué es lo que a nivel de laboratorio se procesa? Realmente se procesa una muestra de cordón umbilical, 10 centímetros aproximadamente, es una muestra de cordón y de esa muestra se obtiene y se extrae exclusivamente la célula madre mesenquimal. Las otras células que se encuentran allí en el cordón umbilical se desechan, se dejan morir, no se les da alimento y por ende pues no van a continuar su vida, sino que mueren y se desechan y solo nos quedamos con la célula madre mesenquimal. También podríamos obtener células madre de la sangre del cordón umbilical, pero allí estamos con unas células con unas características diferentes. Regularmente se obtienen de allí células madre hematopoyéticas que son diferentes a las mesenquimales típicas de cordón umbilical. Realmente obtenemos en laboratorio son células madre adultas, ese es el término, así vengan del cordón umbilical, mesenquimales halogénicas. ¿Dónde obtenemos eso? ¿En dónde se procesan esas células madre? Ellas deben ser procesadas en laboratorios con fines específicos, adecuados, específicamente para procesar células madre, laboratorios que aquí en Colombia controla un ente llamado el INVIMA y que deben contar con los permisos, con las certificaciones de esa entidad para poder realizar ese tipo de procesamientos. Son laboratorios donde se ingresan con unos trajes blancos, cubiertos, donde pasas por una cámara para hacer eliminación de gérmenes, antes de poder entrar a ese lugar donde se encuentran y se procesan las células madre. Y te preguntarás entonces, ¿para qué sirven esas células? ¿Por qué son útiles para nosotros a nivel de tratamientos regenerativos? Entonces, primero, sirven para hacer mecanismos de reparación de los tejidos. ¿Cómo logramos eso? A través de diversos mecanismos que tienen esas células madre. El primero de ellos es que cuando las células madre llegan a un lugar que deben reparar, mejoran el entorno. Haz de cuenta que tú quieres reparar un cultivo, ¿cierto? Debes mejorar la tierra, el abono,
el agua que llega al tejido, evitar la sequía, y todo eso lo hacen las células madre a través de unos factores de crecimiento, a través de unos factores que ellas traen consigo para que el entorno que se encuentra dañado, es decir, el ambiente alrededor de las células, se vaya reparando. De otro lado, ellas reparan el tejido porque estimulan a las células madre que se encuentran ya en ese lugar. Es como si ellas estuvieran perezosas, dormidas, funcionando mal, y llegan estas células madre de cordón umbilical a prenderlas, a activarlas y a recordarles lo que ellas normalmente deben hacer en ese lugar. También reparan los tejidos porque se multiplican, es decir, continuamos durante un tiempo teniendo un número importante de células madre en ese lugar. Ellas se multiplican en otras células madre y porque sufren procesos llamados transdiferenciación. Ese proceso significa que tienen la capacidad de convertirse en una célula de, ejemplo, en una célula de cartílago, en una célula de hueso, en una célula de músculo, y a través de esa diferenciación o manera de convertirse en otra célula es que ellas estimulan reparaciones. Por tanto, son utilizadas y estudiadas en diversas enfermedades como enfermedades de huesos y articulaciones, entonces en osteoporosis, artrosis, artritis, en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, porque las células madre son muy buenas para ayudar a modular, es decir, a regular las funciones del sistema inmunológico, en situaciones del sistema circulatorio, corazón, vasos sanguíneos tapados, pérdida de la elasticidad de los vasos sanguíneos, son muy útiles para ayudar a reparar el sistema neurológico en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. Se usan en enfermedades pulmonares como el EPOC, la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, la fibrosis pulmonar, en situaciones metabólicas como la diabetes, el síndrome metabólico, hígado graso, cirrosis hepática, y se utilizan en antienvejecimiento frente a la longevidad y al envejecimiento de la piel o la reparación de lesiones o enfermedades de la piel. ¿Y cuáles son las grandes ventajas del uso de este tipo de células madre derivadas de cordón umbilical? Uno, que de ella podemos utilizar grandes volúmenes. Me refiero a que el número de células madre que se vayan a aplicar en un lugar es determinante a la hora de definir un tratamiento médico. Con este tipo de células podemos tener importantes volúmenes a transferirle a una articulación, a un sistema nervioso, al lugar específico del cuerpo que lo requiera, que lo necesite, y esto nos va a ayudar a tener unos mejores resultados a nivel terapéutico. Siguiente gran ventaja, no necesitamos pruebas de compatibilidad para utilizar este tipo de células. Tercera gran ventaja, que son muy útiles en los adultos mayores. Con el pasar de los años, nuestras propias células madre no son útiles para estos tratamientos, es decir, las células que me sacan a mí y que se procesan para volvérmelas a poner no son tan útiles porque en la medida en que vamos avanzando en edad, nuestras células se van poniendo perezosas, sordas y no entienden las señales del cuerpo de ayuda, es decir, ellas no entienden que deben ir a ayudar a reparar, a mejorar partes del cuerpo que se están enfermando o que se están lesionando. Aquí las células madre derivadas del cordón umbilical entonces son muy útiles para los adultos mayores. Y por último, pues no hay una polémica en torno a la ética por la manera como se obtienen de donante estas células madre, a diferencia de las células madre que se obtienen de tejidos embrionarios, que no utilizamos a nivel terapéutico y que solamente se utilizan para estudios a nivel de laboratorio.
Por último, quiero hacerte una gran recomendación y es que todos los tratamientos de células madre son multidosis. Eso significa que se necesitan refuerzos a través del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos tratando con células vivas, con tejidos vivos que en algún momento van a culminar su ciclo natural de vida. Por favor, escríbeme, cuéntame si tienes alguna otra inquietud respecto a los tratamientos de células madre de cordón umbilical para despejarlas y comparte este video con todas aquellas personas interesadas en tratamientos de células madre. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y así estés con nosotros aprendiendo día a día más y más acerca de la medicina regenerativa y del antienvejecimiento celular.